En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es viernes 24 de enero de 2025. La Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Francisco de Sales nació en el castillo de Sales, ducado de Saboya, en ese entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, en el año 1567. Fue el mayor de 6 hermanos, de carácter inquieto y juguetón, al punto que su madre y su nodriza tuvieron siempre que redoblar esfuerzos para cuidarlo o estar pendiente de su andanza. Desde pequeño evidenció algo de su talento áspero. Con los años, para bien, descubriría la necesidad de luchar contra la miseria propia de un carácter irritable y así asemejarse al manso Jesús de Nazaret. Cuentan sus biógrafos que cierto día un calvinista visitó el castillo en el que vivía y el pequeño Francisco, al enterarse, tomó un palo y se fue a corretear a las gallinas gritando: «¡Fuera los herejes! ¡No queremos herejes!». Su padre, por su parte, queriendo que Francisco crezca bien disciplinado, eligió como preceptor a un sacerdote, el padre Daje, un hombre de talante muy exigente. El sacerdote le hizo pasar amargos ratos a Francisco, pero como él mismo reconoció después, esto le ayudaría mucho en su formación humana y cristiana. A los 10 años, Francisco hizo pues su primera comunión y recibió la confirmación. Esa experiencia juvenil de encuentro con la gracia de Dios lo motivó pues a frecuentar el Santísimo Sacramento y pasar horas frente a él en oración. Más adelante, su padre lo envió al colegio de Clermont, dirigido por los jesuitas, conocido por su ambiente de piedad y amor a la ciencia. Una combinación pues atractiva para el joven Francisco. Bajo la dirección del padre Daje, Francisco se confesaba y comulgaba todas las semanas, se entregó al estudio y empezó a practicar equitación, esgrima, baile. El noble joven, que empezaba a destacar como estudiante cultivado, se convirtió en el invitado preferido de reuniones y actividades sociales. No obstante, su mal genio le seguiría jugando malas pasadas. A veces sus desatinos abruptos lo convirtieron en objeto de burlas y humillaciones, siendo que su alma tenía que cargar el peso del rencor y el deseo de revancha. Como era un hombre educado, pues solía controlarse al punto de que muchos no tenían idea de su mal genio. A pesar de ese recurso, con el tiempo, las malas experiencias se iban acumulando en el corazón y Francisco sufría mucho. Llegó un momento en el que incluso pensó que se condenaría al infierno para siempre. La mera posibilidad de que algo así sucediese lo atormentó durante mucho tiempo, tiempo en el que perdió el apetito y empezó a tener dificultades para dormir. Entonces un día Francisco le dijo a Dios en oración: «No me interesa que me mandes todos los suplicios que quieras, con tal de que me permitas seguirte amando siempre». Determinado a encontrar sus salidas a su entrampamientos, empezó a frecuentar templos y a ponerse en oración. Un día, en la iglesia de San Esteban en París, arrodillado ante la imagen de la Virgen, pronunció la famosa oración de San Bernardo: «Acuérdate, oh piadosísima Virgen María». Por primera vez en mucho tiempo, Francisco encontró algo de la paz que tanto anhelaba. Y ese hallazgo pues había sido posible gracias a la Madre de Dios. Haber pasado por una prueba de esa naturaleza curó mucho el orgullo que, sin saber, le había atormentado tanto tiempo. En ese momento, Francisco también podía entender mejor a las personas que le rodeaban y darse cuenta de lo imperioso que era tratarlas con bondad. Marchó a estudiar leyes a Padua, como era el deseo de su padre, pero se matriculó también para estudiar teología. En su corazón había brotado el deseo de conocer las cosas de Dios con profundidad. A los 24 años, ya doctorado,
regresó al seno de la familia para vivir la vida ordinaria de un joven perteneciente a la nobleza. Su padre deseaba pues que se casara y que obtuviera algún puesto importante, pero Francisco ya llevaba dentro la inquietud de consagrar su vida totalmente al servicio de Dios. El joven así confesaría a su padre su deseo de ser sacerdote. Al principio se encontró con una férrea resistencia, pero finalmente el padre se dejó convencer. Entonces renunció al señorío de Villarroger, que le correspondía, y se ordenó sacerdote el 10 de mayo de 1593. Primero se desempeñó como canónigo de Annecy, aunque a la muerte del capítulo de la Cátedra de Ginebra, un grupo de personajes influyentes, entre los que estaba su primo, el canónigo Luis de Sales, intercedió ante el Papa para que le otorgara el cargo de vacante a Francisco. A pesar de la iniciativa de sus amigos, Francisco apenas se presentó ante el pontífice como voluntario para ir a la región de Chablais, o en Saboya, donde el calvinismo se había convertido en predominante y donde los católicos eran hostilizados todo el tiempo. El santo empezó a escribir y publicar sus homilías, con las que armó una suerte de panfleto de divulgación. En ellas exponía la doctrina de la Iglesia y refutaba las posturas calvinistas. Estos escritos más tarde formarán parte de los famosos textos llamados controversias. Con todo, lo que la gente más admiraba era la paciencia con la que el santo soportaba las dificultades y las penas del cargo o que el cargo le originaba. El pontífice lo confirmó como coadjutor de Ginebra y el santo regresó a su diócesis a trabajar con empeño redoblado. A la muerte del obispo, Francisco le sucede en el cargo y fija su residencia en Annecy. Bien, pues eso es un tiempo bastante fuerte para el santo, y ya pues le tocará esta misión de ser obispo también y anunciar el evangelio, ser testigo de la iglesia y de Cristo en medio de su pueblo y de sus comunidades. Marco nos decía hoy que en el capítulo 3 que en aquel tiempo Jesús subió al monte. ¿A qué va Jesús al monte? En primer lugar, sabemos a qué va: a una comunicación directa con Dios. Jesús siempre va al monte a orar, y qué bueno que este santo de hoy subía a orar o se dedicaba a la oración para escuchar de Dios y lo ayudar en la parte espiritual y anímica y en la parte de comportamiento también. Pues Jesús va al monte a orar. ¿Por qué va a orar? Si nosotros vemos en el Sermón del Monte o de la montaña de Mateo, en el Sermón de la llanura de Lucas, así como en este sermón o esta lección que Jesús hace, Jesús, antes de elegir los discípulos, va y ora, se encuentra con Dios. Y alguno dirá, pero le sirvió la oración, se eligió a Judas, que lo entregó, a Tomás, que no creía en la resurrección, a Pedro, que lo negó, etc. Sí, porque es que el Señor es el único que respeta la libertad del hombre. O cuántas veces te ha obligado a cambiar la vida, o cuántas veces cuando tú y yo hemos tomado decisiones que va en contra nuestra, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro bienestar o del bien de los demás, te da un golpe y te hace caer. No, te deja libremente. Pues Jesús los elige libremente, va a orar y empieza a elegirlos. Entonces dice, llamó a los que él quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él, que son los 12 apóstoles, ¿no? Para enviarlos a predicar, que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Y dice el nombre. ¿Por qué Jesús nos llama masas? A veces creemos que son las masas. No, Jesús llama por nombre propio a cada uno, a ti y a mí. Nos ha llamado con un nombre propio. ¿Para qué? Para que lo sirvamos, para que lo amemos, para que estemos con Él y para que combatamos el mal. Hay que combatir el mal siempre. Estamos en una situación muy difícil en Colombia y nosotros sabemos que es con el beneplácito de mucha gente, que ustedes y yo sabemos. Hay que orar mucho, porque se vienen días difíciles, tiempos difíciles, que solo se puede vencer con oración, con astucia, pero sobre todo con la entrega al Señor. Recuerda, tú y yo somos llamados, tú y yo estamos llamados, y nos llama con el nombre propio. No cerremos el oído, no cerremos el corazón. A usted y a mí nos está llamando el Señor con el nombre propio para que tengamos una intimidad, una profundidad de un amor sincero y único con Él. Recuerden, estamos en el año del jubileo, el jubileo de la esperanza. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.